gracias, Rey. Eres digno y poderoso, Señor. Bendito eres, Señor. Amén, gloria a Dios. Estamos gozosos, amén. Estamos felices de estar en la casa de Dios y saber que tenemos un Dios poderoso, amén. Dios, tal vez nuestras vidas, hermanos, el día de hoy yo no sé cómo hayamos venido, qué cargas hayamos traído, pero algo yo estoy seguro y convencido es que tenemos un Dios poderoso para librarnos, amén, para vencer. Así como estamos, mi hermano, abra sus Biblias por favor en Romanos 15. Versículo 13. Tengamos, nos indican con un amén y lo leemos fuerte, amén. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permitiste estar aquí, Señor, adorando tu santo nombre, Señor. Estamos a punto de entrar, Padre, en tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones por medio de ella, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y el día de hoy el tema que vamos a hablar es acerca de nuestra esperanza en Cristo. Amén. ¿Cuántos tenemos una esperanza viva en Cristo? Amén. Y si no la tiene, yo estoy convencido que va a salir con una. Amén. A modo de introducción vamos a analizar a un hombre, hermanos, que fue educado bajo la mejor escuela de leyes de la época. Este hombre llegó a hablar hasta 4 idiomas también. Sí, griego, latín, hebreo, arameo. Era admirado por sus líderes, ya que obedecía hasta las órdenes más extremas, entre ellas el asesinato. Pero que en un momento tuvo un encuentro con Jesús. Este hombre en un momento tuvo un encuentro con Jesús de forma personal y su vida cambió completamente. Porque nadie, hermanos, que hayamos tenido un encuentro con Cristo seguimos igual. Amén. Nadie que se encuentra en ese camino a Damasco y tiene un encuentro con Cristo continúa igual su vida. Hay una transformación, hay un cambio por medio del poder de Dios. Amén. Y este hombre, pues desde que tuvo ese encuentro con Cristo, todo cambió. Y una persona tan educada, una persona de tanto respeto entre muchos líderes, comenzó a dejar sus leyes para comenzar a predicar un nuevo evangelio. Ya no perseguía, más bien ahora era perseguido. Y era odiado también por aquellos que antes lo amaban. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco acerca de esa esperanza en ese hombre llamado Pablo. Amén. Y todos lo hemos escuchado, Pablo, que es un hombre que se convirtió a Cristo y después de haber predicado el evangelio, pues toda la gente lo criticaba, lo juzgaba y estaba detrás de él. Y Pablo, después de haber tenido una vida completamente muy diferente a la cual estaba llevando, Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos lo sabemos? Pablo era una persona que asesinaba a aquellos que predicaban del evangelio y era una persona pues muy recia, muy dura. Pero cuando se convierte a Cristo, él es transformado por Dios y le es asignada una misión muy importante, que es predicar el evangelio a los gentiles. Gracias a ese evangelio, y más adelante lo vamos a ver, usted y yo estamos el día de hoy aquí. Ese evangelio ha llegado hasta nuestros oídos el día de hoy, amén. Sin embargo, Pablo a partir de ese momento fue juzgado por 3 cosas por los mismos judíos. Número 1, era juzgado por sedición. ¿Qué es la sedición? Personas que públicamente impiden por la fuerza la aplicación de las leyes o la autoridad. Es decir, alguien que estaba en contra de la autoridad, no solamente la autoridad de las leyes, sino también ellos le decían que era en contra de la autoridad romana, que en ese entonces estaba ahí, ¿verdad? Era un promotor de las sediciones entre judíos. También era juzgado por herejía, opiniones contrarias a las leyes establecidas. Es decir, ellos decían que era una cabecilla de la secta de los nazarenos.
¿sí? Así le llamaban, una secta, ¿verdad? Porque era algo nuevo para los judíos de esa época, ¿verdad? Había venido Cristo, se habían convertido muchas personas estaban siendo salvas, el evangelio estaba siendo extendido, había milagros por todos lados, el poder de Dios se manifestaba. Y pues bueno, lo consideraban a él como un cabecilla, ¿verdad? Y también era juzgado por sacrilegio, es decir, profanación de algo que se considera sagrado. Él también le decían que había profanado el templo. De tal forma que estas tres cosas, estos tres juicios que habían caído sobre Pablo, pues tenían a todo el mundo vuelto de cabeza. Los judíos, había algunos que estaban a favor de Pablo, había algunos que no. Esta palabra viene en Hechos 24, dice: porque hemos hallado que en este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. De tal forma que pues bueno, ahí está el hecho, ¿verdad? Y vamos a estar viendo un poco más de historia acerca de este personaje. Número uno, debido a esto, Pablo casi muere golpeado por los judíos. Ahí en Hechos 21, del 27 al 36, nos muestra la historia en la que cuando Pablo estaba predicando, los judíos se enojaban tanto con lo que él estaba haciendo que comenzaron a golpearlo a tal grado que tuvo que intervenir un soldado romano para que esto no sucediera. Ese soldado romano comenzó a decir: oye, bueno, ¿por qué le estás golpeando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Pablo está ahí, verdad? Y nadie sabía decirle. Unos decían una cosa, otros decían otra. Por esa razón el soldado romano se los quita a ellos y es llevado entonces a un concilio judío. A partir de ese momento se le permite a Pablo exponer una defensa ante el concilio judío en Jerusalén. Y mientras él hablaba ante tribuno, ¿quién era tribuno? Él se llamaba Claudio Lisias, que era un tribuno militar a cargo de la guarnición romana en Jerusalén. Entonces a Pablo se le permite estar delante de tribuno y delante obviamente del concilio y de todos los judíos que lo acusaban y aquellos que lo apoyaban también. Y Pablo comienza a explicar su experiencia que tuvo hace un tiempo atrás, cuando él mismo estuvo presente en la muerte de Esteban. Algunos recordaremos ese pasaje bíblico, ¿verdad? En el que Esteban está hablando, es apedreado, es golpeado a tal grado que él muere, y en su muerte él ve la gloria de Dios antes de morir, ¿verdad? Él comienza a ver la gloria de Dios y en ese momento dice que le dieron las ropas a un joven llamado Saulo. Pues él era Pablo, él estaba ahí. Y Pablo comienza a explicar eso ante el concilio y dicen: saben que yo era igual que ustedes, yo también mataba, yo también perseguía, hacía lo mismo que ustedes hacen, pero ahora yo sirvo a Cristo. Amén. Ahora yo fui transformado. Ahora, antes lo que yo alborotaba, ahora yo vengo a predicarles, ¿verdad? Pero en ese momento la gente se empezó a alborotar y empezaron ahí a enojarse contra Pablo. Y ¿sabes qué? Empezaron a aventar polvo al aire, ¿verdad? Era una costumbre de aquellos tiempos hacer alboroto de esa forma. Y comenzaron a aventar polvo al aire. En ese momento tribuno dice: ¿sabes qué? No, vamos a mandarlo a azotar. Algo similar a lo que pasó con Cristo, ¿recuerdan? Bueno, era muy parecido. ¿Sabes qué? Tribuno dijo: ¿sabes? No me voy a meter en problemas, vamos a tomar a Pablo y vamos a mandarlo a azotar. En ese momento que lo mandan a azotar, lo amarran, ¿sí? Lo sujetan. Y antes de que lo azotaran, en ese momento Pablo dice: ¿acaso van a azotar a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Y se espantan todos. ¿Cómo? No sabíamos que era un ciudadano romano, pensamos que era un judío. Fíjense qué cosas, ¿verdad? O sea, si hubiera sido judío lo hubieran matado ahí, ¿verdad? Pero al ser un ciudadano romano, pues le dieron oportunidad y se espantaron. Y el mismo tribuno dijo: ¿sabes qué? Vamos a esperarnos tantito, ¿sí? No le vamos a hacer nada, ¿ok? De tal forma que, bueno, se detuvieron. Esa historia está ahí en Hechos 22-25. Pero al día siguiente nuevamente le dan la oportunidad a Pablo de hablar ante el concilio. Pero esta vez Pablo hace algo que a todos los sorprende, y es que nuevamente hace pública su fe. Es interesante, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos presentado en alguna ocasión ante una circunstancia difícil y de pronto se nos cuestiona acerca de nuestra fe y simplemente a veces por vergüenza no lo decimos? Pero este personaje Pablo, que ya había sido golpeado, que había tenido varias oportunidades de presentar su fe ante el concilio, que por una segunda ocasión está enfrente del concilio y necesita presentar defensa, él vuelve a defender, pero con la fe. Era tanto su pasión por la palabra, era tanto su pasión por Dios, que no había nada que lo impidiera de seguir hablando de la fe. Porque Pablo pudo haber dicho: bueno,
O sea, la libré, ¿verdad? O sea, el día de ayer me pudieron haber azotado, pude haber quedado como muerto. Mejor le bajo a mi evangelio y ya no digo nada. Pero ¿qué hizo Pablo? Volvió a predicar la fe. Volvió a predicar esa fe ahí en Hechos 23, en el versículo 1 al 10, comienza a hablar de esto, ¿verdad? Y comienza, de tal forma que nadie le dice nada, todos lo escuchan. Pero ocurre también algo bien interesante, y es que por esa razón, por haber defendido su fe, por no haberse retractado del evangelio, al día siguiente, durante la noche, el Señor se le vuelve a presentar a Pablo. Y le dice: ¿sabes qué, Pablo? Ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eso está en Hechos 23:11. Y de esa forma, nuevamente Dios fortalece el ministerio de Pablo. Imagínense qué bendición, ¿verdad? Después de haber sido azotado, de presentar el evangelio, pues viene el Señor y fortalece. Porque, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, nada mejor que la palabra de Dios para fortalecer nuestras vidas. Amén. Tal vez puede venir un amigo muy cercano y decirle: ánimo, ¿verdad? Tú puedes. Tal vez podemos escuchar palabras positivas: tú puedes con esto, y decláralo y decrétalo, ¿verdad? Pero cuando viene la palabra de Dios, esa es la que transforma, hermano. La palabra de Dios llega hasta nuestra vida, y llegó en el momento indicado en la vida de Pablo. En un momento en el que estaba a punto de ser azotado, y le dice: ¿sabes qué? Ten ánimo. Se estaba cumpliendo la palabra que estaba en Mateo 10:32, que dice: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pablo lo estaba viviendo. En ese momento, Dios estaba respaldando su ministerio. Amén. Tiempo después de que pasa esto ante el gobernador, ¿verdad? Ahí lo mandan ante el gobernador Félix en Cesarea, ¿sí? Y es mandado a ese lugar donde nuevamente tenía la oportunidad, fíjense la diferencia, tenía la oportunidad de glorificar el nombre de Dios ante nuevos líderes y nuevos gobernantes. Es decir, le estaban dando a Pablo una plataforma a cada lugar que pisaba. Amén. Porque a veces lo que nosotros podemos pensar como humanos que es para mal, Dios lo transforma para bien. Amén. A veces lo que nosotros creemos y decimos: ¿sabes qué? Me está yendo súper mal, no sé por qué está pasando eso. Hermano, glorifica a Dios y glorifica su nombre. Predica su evangelio en ese lugar en el que estás. Amén. Y bueno, entonces es puesto Pablo ahí y comienza a declarar. Ahí en Hechos 24:14 dice: según el camino que ellos llaman herejía, así estoy sirviendo yo al Dios de mis padres. Lo que ellos llamaban malo, yo estoy sirviendo al Dios de mis padres. Así que no es una herejía, al contrario, es una buena nueva. Amén. Y comenzó él a hablar nuevamente ahí. Pero pasó algo, pues Félix era una persona muy corrupta. Digo, casi no pasa la corrupción, ¿verdad?, entre los altos gobiernos, pero Félix era una persona muy corrupta, como cualquier gobierno. Y en ese entonces Félix dijo a Pablo, ¿verdad? Pues pásate algo por debajo del agua, ¿verdad? Dame dinero y te suelto. Así lo dice la palabra. Félix estaba esperando que Pablo le diera dinero para poder soltarlo. Como no le dio dinero, ¿qué pasó? Pues se quedó encerrado, ¿verdad? Se quedó encerrado y recordemos que una noche le había dicho el Señor a Pablo: ten ánimo, no pasa nada, tú tienes que ir a Roma. Así como predicaste aquí, ahora tienes que ir a predicar a Roma. Tengo un propósito para tu vida. Pero ¿cuántos años creen que pasaron desde que Dios le dijo ten ánimo hasta que zarpó hacia Roma? 2 años. 2 años. ¿Por qué? Porque Félix quería dinero, no le daban. Bueno, lo dejamos encerrado y me olvido de él. Y se quedó encerrado durante 2 largos años, mi hermano. En ocasiones los procesos que nosotros pasamos como personas, hoy en día más que nunca, ¿verdad?, estamos acostumbrados a la rapidez. Cada vez buscamos una computadora con un procesamiento mucho más acelerado para que más rápido, quiero la respuesta rápida, ¿verdad? Buscamos tener carreras que en lugar de 5 sean de 1 año, sin examen de admisión, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a querer tener las cosas rápido. Pero en el caso de Pablo, imagínense esto: recibes una palabra, sabes que ten ánimo porque vas a ir a Roma, y pasan 2 años. No me imagino cada día, cada semana, cada mes y cada año en la mente de Pablo lo que está pasando por su mente.
Sin duda debió haber sido difícil, pero sabemos que Pablo pues era una persona de fe. Amén. Bien, antes de que Félix lo mandara a Roma a Pablo, pues resulta que Félix es llamado por Roma, por el gobierno romano, por el emperador César, es llamado, y en su lugar iba a ocupar su puesto una persona llamada Festo, ¿sí? De tal forma que pues llega Festo, se hace el intercambio de poderes, Festo está ahí en ese lugar y ahora le corresponde a Pablo hablar delante de Festo. Y algunos hemos leído la historia, comienza nuevamente a presentar el evangelio. Sabemos que él no había asesinado a nadie, bueno, después de su conversión, ¿verdad? Sabemos que no había hecho cosas malas, sin embargo, a partir de ese momento era juzgado por su fe y comienza a predicar su fe, y nuevamente el pueblo judío que odiaba a Pablo se alborota y comienza a decirle a Festo, sabes que yo quiero que lo mates, quiero que hagas esto. Y Festo, por intentar agradar a los judíos, le dice a Pablo, bueno Pablo, está bien, ¿quieres que te regrese a Jerusalén para que seas juzgado allá nuevamente? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, mi hermano? Pablo había sufrido mucho tiempo, había sido azotado, había recibido una promesa hace 2 años y no había pasado aparentemente nada, y se le presenta la oportunidad de regresar al lugar de donde lo habían traído. Tal vez muchos de nosotros habíamos dicho, bueno, pues es que a lo mejor pues mi esperanza que tenía en Cristo, pues a lo mejor me equivoqué, ¿verdad? Bueno, a lo mejor lo que me dijo Dios pues ya no se va a cumplir, tal vez hice algo mal durante esos 2 años que he estado aquí. ¿Sabes qué, Festo? Sí, regrésame otra vez a Jerusalén. Pero no, Pablo estaba firme en su pensamiento, él estaba firme en su mente y él sabía que tenía que llegar a Roma a predicar el evangelio. ¿Cómo? No lo sabía, pero él sabía que había recibido una promesa de parte de Dios para llegar hasta allá. De tal forma que Pablo en ese momento dijo, ¿sabes qué? Pues estoy ante el tribuno del César, al César apelo. Y de esa forma ya no hubo opción ante Festo para regresarlo a Jerusalén, sino que ahora tenía que ser juzgado en Roma. Era la forma ideal en la que Pablo podía ser llevado hasta Roma. Y bueno, finalmente Pablo y otros presos son enviados a Roma. Después de algunas ocasiones, después se le presenta al rey Agripa, ¿verdad? Antes de ser enviado a Roma. Y pasan pues cosas similares. El rey Agripa por poco se convence de ser cristiano, ¿verdad? Pero después de toda esta historia, Pablo es enviado nuevamente, bueno, no nuevamente, es enviado a Roma, ¿sí? Y en ese transcurso, a lo mejor en ese momento en el que dicen a Pablo, vas a Roma, yo creo que Pablo se debe haber emocionado. Qué bueno, al fin vamos a llegar al lugar en el que Dios me había dicho. Al fin voy a comenzar a cumplir el propósito que Dios me dijo. Esa esperanza que tenía en Cristo valió la pena, completamente valió la pena esperar. 2 años, valieron la pena 2 años. Y se dirigen a Roma. Y resulta que antes de zarpar, Pablo pues era una persona muy experimentada. Y le comienza a decir al capitán del barco, ¿verdad? Y a los soldados les dice, ¿saben qué? Pues vamos a esperarnos, estamos en invierno, hay tormentas, hay cuestiones difíciles en el mar. Vamos a esperarnos porque yo creo que si salimos va a haber pérdida no solamente de los equipos, sino humanas. Y pues obviamente ellos con el orgullo dicen, ¿sabes qué? No. O sea, nosotros somos los buenos, nosotros sabemos y vámonos a Roma, órale. Y suben a todos los presos, suben a Pablo, suben a todos y comienzan su viaje y pasan por diferentes lugares. Saliendo de Cesarea pasan por Sidón, por Mitra, por Nido, por Creta, por buenos puertos. Pero no fue fácil porque durante ese transcurso en el que ellos estuvieron dirigiéndose hacia Roma, pues resulta que se levanta una gran tempestad en el mar, tal como Pablo les había dicho. Se empieza a levantar una tempestad, vientos contrarios, lluvias, frío, hambre. Total, terminan naufragueando casi 14 días, hermanos. Imagínense usted, nuevamente, que hubiéramos pensado nosotros, no inventes, o sea, acabo de salir, apenas pensé que se iba a cumplir mi promesa hacia Roma y ahora estamos naufragueando, ahora estamos en medio del mar, en medio de la nada, con la única esperanza de morir. Por supuesto que ese no fue el pensamiento de Pablo, él estaba firme. Él siempre les decía, tengan ánimo porque nadie se va a perder, ni un solo cabello de ustedes se va a perder sin que Dios lo quiera. Y su fe estaba firme, hermanos, en serio, es de admirar la fe de Pablo. Él estaba firme y él sabía que iban a llegar a Roma de una u otra manera. Y tal vez Pablo decía, Señor, pues a lo mejor esta tormenta ya va a pasar. Su esperanza estaba firme en Cristo. Pero no, en ese momento, después de pasar por buenos puertos, llegan naufragueando terriblemente a una isla llamada Malta.
Y hemos escuchado la historia, ¿sí? Llegan y bajándose del mar y ahí casi a rastras llegan a Malta. Y los lugareños ven a Pablo y a toda la gente que venía, ¿verdad? Y dice Pablo y el que lo acompañaba, dice pues que eran muy buena gente, dicen que eran muy buenos lugareños y muy amables. Y comienzan a atenderlos y traen a Pablo y a toda la gente, empiezan a hacer una fogata. Y en medio de esa fogata, pues Pablo, pues siempre muy acomedido, él comienza a traer unas tablas, ¿verdad? Y avienta unas tablas al fuego. Y en ese momento que avienta las tablas al fuego, ¿qué salió? Una serpiente y se le prende a Pablo. Definitivamente el enemigo no estaba feliz de lo que estaba pasando. El enemigo no estaba contento con lo que iba a pasar. Él sabía que si Pablo llegaba a Roma, el evangelio iba a ser extendido por todo el mundo, porque estaban en el gobierno más importante de todo el mundo en ese momento, en el romano. ¿Sí? Y una serpiente se le prendió tanto que los lugareños dijeron: oye, pues ese está bien mal. O sea, es un asesino, porque pensaron que era un asesino porque venía junto con los otros presos, ¿verdad? Es un asesino, debió haber muerto en el mar, se le dio una segunda oportunidad y una serpiente ahora lo muerde. Y ya estaban todos ahí alrededor platicando, pero dice que los lugareños no le quitaban la vista a Pablo. Y veían a Pablo y esperaban que se hinchara y esperaban que se desmayara, ¿verdad? Pero no pasó. El poder de Dios, su presencia estaba sobre la vida de Pablo. Pablo estaba siendo respaldado por el poder de Dios en ese momento, de tal forma que no pasó absolutamente nada. Y ahora cambiaron su pensamiento, y esta persona no es un hombre, es un Dios. Por supuesto que Pablo no era Dios, pero ellos veían la imagen y el poder de Cristo reflejado en su vida, de tal forma que ellos estaban maravillados y decían: Él es un Dios. Pareciera que Dios no estaba cumpliendo su promesa, hermanos, pero en realidad estaba cumpliendo su propósito. Definitivamente, que era propagar su evangelio. Se estaba cumpliendo el propósito en ese instante. La palabra de Dios en Isaías 54:8 que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y esto Pablo lo entendía muy bien. Él sabía que no importaba la forma, Dios iba a cumplir su propósito, porque hasta ese momento, hermanos, el evangelio, ¿sí?, por medio de Pablo había llegado al menos a 7 ciudades, a 3 gobernadores y a cientos de personas. ¿Se imagina? Algo que parecía malo, Dios lo estaba usando para bien, para glorificar su nombre. Y Pablo tenía firme esa esperanza en él. Y todavía faltaban 4 ciudades antes de llegar a Roma, después de Malta. ¿Qué significa? Que Dios estaba obrando por medio de la vida de Pablo. Se quedan en Malta durante 3 meses y finalmente al llegar a Roma, el resultado de su encarcelamiento son algunas de las cartas más selectas que tenemos: Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios, y que han sido de bendición para millones de personas hasta el día de hoy. Glorifica a Dios por eso, hermano. La vida de un hombre con fe, la vida de una persona que tiene su esperanza firme en Cristo, trasciende, hermanos. Amén. Y no para glorificarse él siempre glorificó el nombre de Dios. Amén. Le gustaría que el nombre de Dios trascendiera por medio de su vida. Amén. Tenemos que nosotros estar firmes en la esperanza que está en Cristo. Amén. Esta es nuestra esperanza firme y fiel, que sabemos que si estamos en Cristo, nosotros somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron y ¿qué? Todo es hecho nuevo. Amén. Y podremos glorificar el nombre de Dios. Según algunas referencias, hermanos, se ha deducido que Pablo, una vez que llegó a Roma, fue libertado por alrededor de unos 2 años. ¿Sí? Se cree que fue libre durante unos 2 años, pero finalmente en ese tiempo de libertad escribe 2 cartas más, que es la de Timoteo, la de Tito. Imagínense, hermanos, tantos libros que hoy tenemos y tan preciados para nosotros como evangelios, de los cuales aprendemos, fueron escritos en esos momentos difíciles de Pablo. Finalmente Pablo pues termina su vida, ¿no?, arrestado, y es ejecutado por la persecución de los cristianos por las órdenes de Nerón, ¿sí?, en Roma. Y bueno, así termina la vida de un hombre increíble, con una fe impresionante en Cristo, con una esperanza firme en Dios. ¿Qué promesa hemos recibido el día de hoy, hermanos? ¿Qué promesa hemos recibido nosotros que hasta hoy parece no haberse cumplido? Tal vez un ministerio que parece que no ha comenzado. Tal vez Dios te dijo que ibas a hacer bendición por medio de la música. Tal vez Dios te dijo que ibas a hacer de bendición por medio de los jóvenes, de no sé, ¿sí?
por medio del hospital, por medio de Vida Club, no lo sé. Un ministerio que tal vez no se ha cumplido, tal vez una enfermedad que no ha sido curada. Tal vez Dios prometió que iba a ser sana tu familia, tal vez Dios prometió que iba a ser sano tu padre, tu madre, tu hijo que está sufriendo, tal vez, no lo sabemos. Un divorcio tal vez que parece más cercano que la reconciliación. Una familia destruida muy lejos de tener esperanza. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido, hermanos, que para nosotros como humanos creemos que aún no se ha cumplido? Romanos 15:13 dice: y el Dios, lo leemos al principio, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, lo vuelvo a decir, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y número 1, dice Dios de esperanza. La esperanza, hermanos, es fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es esperanza. ¿Esperar es difícil? Sí, es difícil, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, a mis niños que cada vez que les prometemos algo están siempre impacientes, esperando y cuándo. Si les prometemos que vamos a salir, ¿y cuándo vamos a salir? ¿Y cuándo vamos a salir? Entonces, esperar a veces es difícil porque no vemos la solución rápida. Pero tenemos que aprender a esperar. Amén. Debemos aprender a esperar en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Dios, es una buena esperanza. ¿Cuántos lo creen? Abraham esperó en el Señor y las naciones son bendecidas hasta el día de hoy por Él. Amén. Noé esperó en Dios y no fue avergonzado. Moisés esperó en Dios y Dios respaldó su vida de una manera poderosa. Milagros impresionantes, cosas que nadie hubiese imaginado, por medio de Moisés fueron hechas. Los jóvenes hebreos confiaron en Dios y fueron librados de la muerte. Amén. Si nosotros esperamos en Dios, hermanos, no vamos a ser defraudados. Esa es su promesa. Amén. ¿Cuántos tienen una esperanza firme en Cristo? Amén. Dice el Salmo 27:14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vuelve a decir el salmista. Amén. Este versículo que leíamos al principio también dice: para que los llene de gozo y paz. ¿Qué es el gozo, hermanos? Ahí en Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor, ¿qué? Es nuestra fortaleza, mis hermanos. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos mantiene firmes. Pero significa que nunca voy a estar triste en mi vida. ¿Alguno de ustedes ha estado siempre con una sonrisa colgate todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana? No, ¿verdad? El gozo va mucho más allá, porque el gozo se guarda en el corazón. El gozo es algo que, aunque yo esté triste en mi vida físicamente, puedo tener un día triste, pero yo sé que mi esperanza está en Cristo y eso me produce gozo. Tal vez perdí a un familiar querido hace un tiempo cercano, estoy triste, pero yo tengo gozo porque Él está en la presencia de Dios. Amén. Y algún día yo estaré también en ese lugar. Así funciona el gozo, mi hermano. Es indescriptible, es una paz que Cristo solamente puede dar. Amén. Pero cuando tenemos gozo, nuestra vida transforma. Cuando nosotros tenemos gozo, nada puede opacarlo. Va a haber dificultades definitivamente, pero tendremos gozo en tiempo de angustia, en tiempos difíciles, en días tristes. Pero también dice: para que los llene de gozo y los llene de paz. Dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras, ¿quién las dijo? Cristo mismo, hermano. Cristo sabía que nosotros en nuestro transitar humano íbamos a tener miedo alguna vez. Sin que levante la mano, ¿algunos de ustedes han tenido miedo una vez? Sí, ¿verdad? Y mucho. El miedo es algo muy normal entre los seres humanos, ¿sí? Es una característica que nos fue dada. Josué venció su miedo confiando en Dios y conquistaron la tierra prometida. Moisés venció su miedo confiando en Dios y cruzaron el Mar Rojo. Algo impresionante, hermano. ¿Qué miedo nosotros debemos poner hoy en las manos de Dios? ¿Qué miedo nos está impidiendo que avancemos? Pablo pudo haberse muerto de miedo, hermano. Probablemente yo lo habría hecho. Yo me hubiera muerto de miedo si me hubieran estado a punto de azotar.
Pero Pablo estaba confiado en Cristo. Esa esperanza nos mantenía firme. Él depositó ese miedo que seguramente lo tuvo como cualquier humano. Él tenía miedo, lo depositó en Cristo y Cristo estuvo ahí con él. Dice 1 Pedro 5:7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Cuando nosotros ponemos nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestro miedo, ¿a qué le tienes miedo, mi hermano? Tal vez estamos a punto de perder la casa. Tal vez estamos muy cerca de una enfermedad cercana. No sé qué le tengamos miedo, pero Dios puede ayudarnos a vencer todo temor en nuestra vida. Amén. Finalmente este versículo continúa diciendo: para abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y hay algo bien interesante, hermanos, es que nosotros humanamente no podemos vencer nada. Por nuestras propias fuerzas no vamos a vencer. Necesitamos a fuerza el poder del Espíritu Santo. Amén. David necesitó a Dios, hermanos, para vencer a Goliat. ¿O creen ustedes que fue pura puntería que tenía David bien buena, verdad? Jamás. Fue el Espíritu Santo, el poder de Dios, que tumbó y vencieron a Goliat, y el nombre de Dios fue glorificado. Nuevamente el nombre de Dios es glorificado, hermanos. Cuando en nuestra vida pasamos algo malo es para glorificar el nombre de Dios. Es difícil, sí es difícil, pero necesitamos glorificar el nombre de Dios en los tiempos difíciles. Amén. A veces creemos que nadie nos está viendo, hermanos. A veces en los tiempos difíciles es cuando más nos ven. Y desafortunadamente a veces entre los mismos cristianos nos vemos más. Ya viste a Michelle, qué bárbara, se me hace que fue porque anda en pecado. Y comenzamos entre los mismos creyentes a juzgar más entre nosotros mismos al que está caído. Pero en ese momento es el momento perfecto, es el momento ideal para confiar en Dios, para comenzar a glorificar su nombre y que la gente comience a escuchar de un Dios que salva, de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que restaura, aunque estemos caídos, hermanos. Aunque estemos en la parte más difícil de nuestra vida, la gente puede ver por medio de nosotros el testimonio de Cristo. Amén. Sansón necesitó del Espíritu Santo de Dios para vencer a los filisteos. Hasta el día de hoy yo no conozco a nadie, ninguna persona humana que con tanta fuerza pueda derribar un bloque. Pero Sansón, con el Espíritu Santo, por medio de ese Espíritu Santo, Dios le daba una fuerza impresionante, algo que humanamente era imposible. Por eso lo odiaban tanto, ¿verdad? Porque era algo que nadie más podía tener. Pues claro que no, porque es algo que da el Espíritu Santo. ¿Qué nos va a dar el Espíritu Santo en el día difícil, en el momento malo, hermano? Algo que nadie más va a poder creer. ¿Cómo es posible que tenga gozo estando triste? ¿Cómo es posible que tenga alegría estando pasando por una situación tan difícil? Y después va a venir la parte en la que Dios se glorifica. Van a venir y van a preguntar: hermano, ¿cómo le haces? Y ese es el momento ideal, hermano, en el que tenemos que abrir nuestra boca y glorificar a Cristo. Amén. Los mismos apóstoles, hermanos, le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles, hermanos. Por supuesto que necesitamos nosotros tener nuestra esperanza no en nosotros, porque nosotros no podemos. Tenemos que tenerla en Cristo. Amén. El versículo continúa y dice que es por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Otra vez, ¿por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Jesús mismo, antes de subir al cielo, ¿qué dijo? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos va a dar poder. ¿Cómo lo recibimos? Tal vez ahorita estamos en una situación difícil y decimos: Ángel, pues está bien padre todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo recibimos al Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas fichas hay que ponernos, hermanos? Dice Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que ¿qué? A los que se lo pidan. Amén. Dios desea, hermanos, dotarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él va a ser nuestra fortaleza. Él va a ser el que nos va a ayudar a librar la batalla difícil, hermano, en nuestra vida. Si tú estás pasando en este momento por algo difícil, hermano, por medio del Espíritu Santo tú vas a vencer. Amén. Porque no eres tú, es el Espíritu de Dios en ti. ¿Y quién le puede hacer frente a Dios?
Nadie, hermano. Amén. Ya como conclusión, mis hermanos, en el mundo muy probablemente vamos a tener aflicción. Es definitivo. ¿Sí? De hecho, ahí en Juan 16:33, mismo Cristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo, hermanos. ¿Qué más grande esperanza necesitamos? ¿Qué más grande esperanza necesitamos que el hecho de que Cristo mismo venció al mundo, hermanos? Amén. No hay nada imposible para Cristo. ¿Cuántos lo creen? El domingo pasado, hermanos, cuando predicaba nuestro hermano que estaba aquí al frente, él comenzaba a poner el ejemplo de cuando Cristo estaba predicando y venían ¿qué? Enfermos y los sanaba. Venían personas con dolencias y los sanaba. Amén. Y Cristo mismo cuando resucitaba a las personas como Lázaro, por ejemplo, ¿verdad? Hermanos, tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie, mi hermano. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Necesitamos conocer a Dios por medio de la palabra, mi hermano, porque es cierto, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que sana, que salva, que liberta, que te libra de cualquier problema, pero necesitamos conocerlo por medio de su palabra. Amén. Que dice Efesios 6, 13, 15, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cómo podemos resistir si no estamos preparados, hermanos? Es difícil. Necesitamos estar preparados para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Después continúa diciendo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Así como Pablo, hermanos, él evangelizaba cada oportunidad que tenía. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Es su palabra, hermanos. Busquemos en su palabra, busquemos a Dios en su palabra y pidamos al Espíritu Santo para poder vencer. Si tú el día de hoy no tienes ninguna esperanza, si es la primera vez que nos visitas y tú dices: bueno, jamás había escuchado esto, es la primera vez que escucho acerca de una esperanza, el día es hoy. Hoy puedes salir de aquí lleno de una nueva esperanza en Cristo Jesús. Hoy es el tiempo de que tú conozcas a Cristo Jesús. Por medio de Él nosotros tenemos una esperanza de vida. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, ¿qué? Aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, podemos glorificar a Dios. Cierra sus ojos, hermanos, y vamos a estar orando en lo que entonamos este canto. Amén. Que habla acerca de la esperanza firme que tenemos en Cristo, hermanos. Y si usted está pasando por un momento difícil, hermanos, póngalo en las manos de Dios. Si usted está pasando por una situación que está trayendo tristeza a su vida, póngalo en las manos de Dios. Si usted tiene ansiedad en su corazón, póngalo en la mano de Dios, hermano, porque Dios es fiel y justo, Señor. Él es fiel y justo para librarnos de pecados, de maldad. Él tiene poder, hermanos, para librarnos. Amén. Él tiene poder para hacernos libres. Amén. Gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Hemos aprendido, Señor, por medio de la vida de Pablo, lo que tú has hecho, Señor, con hombres que se han entregado a ti, Señor, con hombres que tienen esperanzas firmes, Señor, en tu palabra. Padre Santo, en esta hora yo te pido, Señor Jesús, si entre mis hermanos hay alguien, Padre, que necesita en esta hora consuelo, Señor, que necesita en esta hora fuerzas, que necesita paz en su corazón, Señor, yo te pido que traigas por medio de tu Espíritu Santo a sus vidas esa respuesta, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Señor, derrama de tu poder, derrama de tu gloria en esta hora, Señor. Que podamos nosotros como Pablo, Señor, estar con el gozo en nuestro corazón y poder predicar en el día malo, Señor. Padre Santo, te pedimos en esta hora por cada uno, Señor, de los que están en este lugar.
Si hubiese alguien que nos visita por primera vez y desea en esta hora recibir al Espíritu Santo por medio de Cristo, levante su mano.